Efesios capítulo 1, versículo 18 al 23 dice así: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su gracia, de su herencia, la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Padre, ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra y que salgamos, Padre, por esas puertas, entendiendo que tú estás con nosotros y que vivimos con un propósito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Como bien sabemos, hoy es Domingo de Resurrección. Un día como hoy, hace más de 2000 años atrás, nuestro Señor y Salvador dejó la tumba vacía. Históricamente hablando, no hay manera de negar la resurrección de Cristo. Aún la historia habla de la resurrección de Cristo. Vemos la tumba vacía, vemos que las mujeres fueron a buscar el cuerpo. Ellos entendían que Él no iba a resucitar. Sus discípulos tampoco entendían que Él no iba a resucitar. Aunque Él lo había dicho muchas veces, las personas entendían que Él no iba a resucitar, pero al final Él resucitó. Y hay algo importante, algo importante en la resurrección de Cristo. ¿Recuerdan cuando el Evangelio de Lucas dice que cuando las mujeres fueron al sepulcro, un ángel le dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Recuerdan ese texto? Los ángeles le dijeron, ¿recuerdan lo que Él dijo? Acordaos de lo que Él dijo. Que iba a aparecer, iba a padecer, iba a resucitar. Y dice la Biblia que ellas recordaron. Cuando los ángeles dicen, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Recuerden que Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Lo que esos ángeles están diciendo es, se puede confiar en la palabra de Dios. Se puede confiar en la palabra de Dios. Dios no miente. Y eso es lo que los ángeles están diciendo. Y los ángeles están comunicando esa experiencia. La resurrección de Cristo es tan importante que 1 Corintios 15 dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación y somos los más dignos de lástima. O sea que si Cristo no resucitó, nosotros somos mentirosos. Pero la Biblia dice que Cristo sí resucitó de los muertos para la gloria de Dios Padre. Y hoy yo quiero que hablemos o que meditemos en cuál es el efecto de la resurrección de Cristo en nosotros. ¿Qué unidad hay entre la resurrección de Cristo y nosotros? Así que eso es lo que yo quiero que nosotros podamos analizar y ver. Porque Dios resucitó a Cristo de los muertos no simplemente para que Él simplemente viviera, sino con un propósito. Y en el libro de Efesios, Pablo muestra ese propósito. En los capítulos 1 al 3 es la área teológica del libro de Efesios. Y los capítulos 4 al 6 es la parte práctica. No mientas, no hagas esto otro. Pero en la parte 1 al 3 es esa parte teológica. Y yo quiero que nosotros analicemos algo. Y es que Dios quiere salvar. Dios quiere que los perdidos le conozcan. Y Dios quiere usar la iglesia con ese propósito. Quizá usted nunca ha visto la carta a los Efesios con ese propósito. Mis hermanos, Dios quiere salvar. Dios quiere darse a conocer. Y Él decidió usar la iglesia con ese propósito. Y eso está durante toda la carta. Por ejemplo, si usted analiza Efesios capítulo 1, versículo 5, después de hablar de bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, dice el versículo 5, nos predestinó para adopción como hijos. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo,
conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Qué dice el versículo 6? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Fíjense que en la versión de la Biblia de las Américas, que es la versión, se tiene la más fidedigna de los textos griegos y hebreos al español, dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. No dice para que alabes a Dios por su gracia, sino dice para la alabanza. ¿Vieron la diferencia? No dice Dios te salvó para que le alabes. No, Dios te salvó para que lo alaben. Así que cuando Pablo está narrando esto, Pablo no está pensando simplemente en nosotros que hemos sido salvados, que nosotros le adoremos. Pablo no está simplemente pensando en nosotros. Pablo está diciendo que cuando las personas vean lo que Dios hizo en ustedes, todos alaben su gloria y su gracia. Si nosotros vemos el versículo 12 de ese mismo texto, nos dice el versículo 12, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Seamos para la alabanza de su gloria. Si ustedes ven ahí, ¿cuál es el propósito de la iglesia? La iglesia, Dios quiere que su iglesia sea para la alabanza de la gloria de Cristo. Significa que hay más que simplemente nosotros creer en Jesús y ser salvados por Él. Dice el versículo 14 del mismo capítulo 1 de Efesios, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, hablando del Espíritu Santo, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Así que aquí nos adoptó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos adoptó, Jesucristo nos salvó, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y quedamos sellados, pero todo lo que Dios hace en la vida de un creyente lo hace para que el mundo completo alabe su obra de salvación. A veces nosotros creemos que nosotros somos, ya soy salvo, ya con eso terminé. No, el Señor dice, yo te salvé para que otros alaben y exalten mi nombre. Si nosotros miramos un poquito más, mira lo que dice el versículo 2, el capítulo 2, versículo 7 de Efesios, y saldrán las pantallas. Ahí voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. El capítulo 2, versículo 7 dice, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo. Vemos Efesios capítulo 1, lo vamos a ver más adelante. Yo sé que usted ha escuchado muchas veces Efesios. Efesios 2, 1 al 3 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que Dios nos dio salvación y que fue esa salvación por gracia. Pero no se nos puede olvidar para qué Dios nos salvó. Él dice, yo los salvé porque yo quiero que ustedes sean un ejemplo a todo el mundo de que yo salvo. De que yo quiero salvar. Vuelvo y lo leo. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo mira lo que dice, de la increíble riqueza de su salvación, de su gracia. De su gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Yo le decía a Maylí esta semana de este texto, yo le dije, es como si nosotros tuviéramos, cuando tengamos nietos, bisnietos, y quizás eso te falte mucho todavía, que ellos algún día se encuentren con alguien y le digan, tú eres el nieto, el bisnieto de tal persona. Wow, la verdad que Dios hizo un cambio poderoso en ese hombre o en esa mujer. Ellos vivían completamente para el mundo, pero Dios hizo un cambio en ellos. Impresionante. Eso es lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo, yo los transformo porque quiero usarlos como ejemplo. No sé cuántos ustedes, bueno, yo creo que ya se puede hablar de Héctor el Father con toda seguridad, porque al principio cuando se convierte, pues uno dice, ¿será de verdad? No será de verdad, pero el hombre lleva más de 15 años perseverando en la fe. Es pastor de una iglesia.
una de las cosas que me impactó de él es que su antiguo representante, que le dicen Cholongo, hizo una entrevista hace como 2 años atrás, 2 años atrás, y le preguntaron si Héctor el Father volviera. Mira lo que le preguntan, si Héctor el Father volviera, tú volvieras a producirle eventos, ¿cuánto Héctor el Father se ganaría si él vuelve? ¿Cuántos millones? Y él dice, un montón de millones, porque hay 7 canciones o 8 canciones que nunca sacamos. Y si Héctor el Father volviera a cantar y te dijera, vamos a irnos a cantar otra vez para ganar dinero otra vez, ¿qué tú harías? Y él fue a una entrevista por internet y él se quedó mirando, empieza a hablar y se quebranta y comienza a llorar. Y dice, no, yo le diría que no. Porque es que la obra que Dios ha hecho en él, yo no puedo. Yo lo conozco cuando él estaba antes perdido, y él no es cristiano, pero como él estaba antes, y yo lo veo ahora, Héctor, con esa, y empieza a llorar, dice, yo lo veo ahora con esa paz, con ese gozo, no puedo. Y él dice, y le dice el entrevistador, aunque te ganen millones, y él dice, aunque me ganen millones, yo no puedo sacarlo. Es que si tú lo ves ahora con su familia, restaurado, predicando, orando por las personas, yo no puedo. Yo se lo dije a él, papi, aunque tú quieras volver, yo no voy a producirte a ti. Lo que Dios está haciendo en tu vida es demasiado grande, pero él está diciendo con lágrimas. Él no es creyente, pero él está diciendo con lágrimas, es que el cambio que Dios hizo en ese hombre es tan y tan grande que yo no me atrevo a sacarlo de ahí, ni decirle tan siquiera vamos a grabar, porque ese cambio es demasiado grande. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Dios está diciendo en el versículo 7 del capítulo 2, la razón por la cual yo los salvé es para usarlos como ejemplo. Como ejemplo de que las demás personas vean la transformación de ustedes y entiendan que yo quiero salvar a los perdidos. Yo quiero cambiar a los perdidos. El capítulo 3, versículo 6, mire lo que dice de la Nueva Traducción Viviente, dice, y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Tanto los judíos como los gentiles que creen en la buena noticia en el Evangelio, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte de un mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Él dice, hay gente perdida que no son de este pueblo, y ese es el plan de Dios. Si puedes poner el versículo 6. Pablo está hablando de la salvación. Desde el capítulo 1, Pablo está diciendo, los escogí, los bendije con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Estoy con ustedes, los transformé, hice todo lo que he hecho por ustedes, y este es el plan de Dios. Hay gente que está orando muchas veces, Señor, muéstrame tu voluntad. Miren aquí. ¿Quieres saber cuál es el plan de Dios? Dios quiere salvar. Ese es el plan de Dios. Impresionante. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente, que tanto judíos como gentiles que creen en la buena noticia gozan de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Miren el capítulo 3, versículo 10. Si pueden buscarlo en sus Biblias, el capítulo 3 de Efesios, versículo 10, va a salir a la pantalla de la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente, pero me gustaría que lo marcaran en sus Biblias, porque miren lo que dice. Dice, el propósito de Dios con todo esto, con todo lo que tiene que ver con la salvación, el propósito de Dios con todo esto fue que utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes, autoridades invisibles, que están en los lugares celestiales. Versículo 11, ese era su plan eterno,
que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Si ustedes ven en el capítulo 3, cuando ya está terminando esa parte teológica de Pablo, Pablo está diciendo, es que esto es lo que Dios hace, esto es lo que Dios quiere. ¿Qué Dios quiere? Versículo 10, quiere utilizar la iglesia. Quiere utilizar la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles. ¿Sabes qué significa gobernantes, autoridades invisibles que están en los lugares celestiales? Es que Dios va a usar la iglesia para destruir a Satanás y sus demonios. Al final, al principio y en el medio nosotros ganamos. Por eso cuando yo escucho una canción como que tengo que arrebatarle a Satanás lo que me quitó y tengo que declarar en contra de Satanás y tengo que... No. Él ya escogió. Ya Satanás quedó vencido en la cruz del Calvario. Cristo venció la muerte, venció a Satanás y venció para darnos libertad. Y dice, este es el propósito de Dios con todo esto. Fue utilizar la iglesia. Utilizar la iglesia. Mis hermanos, ese era el plan eterno de Dios, versículo 11. Mira lo que dice el versículo 11. Ese era su plan eterno. O sea que si nosotros analizamos, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero no tan solo nos escogió desde antes de la fundación del mundo, Él ya destinó un plan desde antes de la fundación del mundo. Por eso el capítulo 2, versículo 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras? Utilizar la iglesia. Si tú eres salvo, al igual que yo, Dios nos dio un propósito por la cual somos salvos, y es utilizar la iglesia para que el mundo que está allá afuera sepa que Dios quiere salvar. Que Dios quiere salvar. Y Pablo, esa es la razón por la cual Pablo le escribe a los Efesios. Pablo le está diciendo a los Efesios, hay un trabajo que hacer, hay un plan que hacer. Así que Pablo nos dice que ya los Efesios estaban haciendo algo, ya ellos estaban, ya había Dios cambiado sus vidas, ya Dios había hecho cosas grandes con ellos. Miren el versículo 15 en adelante y saldrá en las pantallas. Pablo le está diciendo a ellos, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcáis en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Pablo está viendo que ellos ya, la fe de ellos está llegando a donde está Pablo preso. La fe de ellos, el buen testimonio de lo que ellos están haciendo llega a donde está Pablo. Y cuando Pablo ve su fe, Pablo le escribe y dice, estoy orando para que Dios le dé sabiduría espiritual, para que puedan entender, tengan percepción, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón. Que Dios alumbre su corazón para que sepan, mire lo que dice el versículo 18, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Yo quiero que ustedes sepan que su esperanza es segura, pero no van a poder saberlo al menos que Dios abra el corazón de ustedes y le dé luz. Y en los momentos de necesidad, en los momentos de duda, esa debe ser nuestra oración. Señor, yo sé que estoy seguro, pero no lo creo. Dame luz, ayúdame a mi corazón a entender esta seguridad. Pero hay algo más, mis hermanos, que es a lo que yo quiero dedicarme hoy. Vimos ya que la meta es presentar al mundo entero el amor de Dios, que Dios salva. Y Pablo ora
de una manera. Y lo primero que Pablo enseña en este texto, después de esas oraciones, es que hay un poder único. Hay un poder único. Ustedes saben que en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, y me seréis testigos, dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan. Pablo aquí comienza a orar. Pablo comienza a orar y dice, si puedes brincar a la Nueva Traducción Viviente, que dice el versículo 19 lo siguiente, también pido en oración, si puedes buscar, está un poco más adelante, dice, este es Pablo en el versículo 19, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugares de honor. A la derecha de Dios en los lugares celestiales. Es como si Pablo estuviera diciendo, hay un trabajo que hacer, pero Señor, por favor, ábrele el corazón. Ábreles el corazón para que ellos puedan entender que aún hay una encomienda, pero más que una encomienda, que ellos puedan entender que hay un poder que está en ellos. Que ellos puedan entender que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que está en ellos para este propósito. Y si ahora puedes darle para atrás al primer pasaje que decía, miren cómo la Nueva Traducción Viviente, la Biblia de las Américas dice, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Mucha redundancia, porque en el griego hay 3 palabras que tienen que ver con fuerza y poder. ¿Y sabes qué? Pablo utilizó las 3. Usted sabe cuando usted está tratando de darle argumentos a alguien para que alguien crea, y usted saca todos los argumentos que usted pueda, y sigue, sí, pero esto. Pablo, queriendo mostrar el poder que hay en nosotros, Pablo utiliza todos los términos en griego que implican poder, que implican autoridad, todos los términos. Hermanos, ¿ustedes recuerdan cuando Eliseo fue atacado por el rey Amán? Y ustedes recuerdan cuando el rey Amán envió ejércitos para matar a Eliseo. Y dice que el siervo de Eliseo se levantó muy temprano en la mañana. Eso está en el primer libro de los Reyes, capítulo 6. El siervo de Eliseo se levantó muy temprano en la mañana. Y cuando salió como de costumbre se encontró con un pequeño problema. Es que había miles y miles y miles y miles de soldados a caballo listos para matarlos a ellos, y ellos nada más eran 2. Y dice la Biblia que él llegó gritándole a Eliseo, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo tranquilo, en paz, tranquilo. Él dijo, Señor, ábrele los ojos a mi siervo para que vea lo que yo estoy viendo. Y dice que el Señor le abrió los ojos al siervo. Y cuando el siervo miró para arriba, vio carros de fuego, vio ángeles preparados para la batalla. Pero para ver eso, necesitó que Dios le abriera los ojos. Eso es lo mismo que está haciendo Pablo. Pablo está diciendo, Señor, ábrele los ojos, que ellos puedan entender que hay un poder que está en ellos. Que ellos puedan entender la grandeza de ese poder. Que el mismo poder, nosotros hoy celebramos que Cristo resucitó de los muertos. Pero la Biblia dice que Cristo resucitó de los muertos porque el Padre con su poder lo resucitó de los muertos. Cuando el Padre resucita a Cristo de los muertos, está diciendo la deuda quedó saldada. Ese fue el sacrificio perfecto. Todos los sacrificios que hicieron anteriores no sirvieron. Ese sacrificio a mí me agradó. Y como a Dios le agradó el sacrificio de Cristo, en nuestro lugar lo levanta de los muertos con poder.
Y Pablo, sabiendo que necesitamos poder para hacer la obra, le ora a Dios para que los efesios y nosotros podamos ver ese poder y que el Espíritu Santo abra nuestro corazón para poderlo ver. Porque yo sé que lo menos que usted piensa de usted mismo es que tiene poder. Al menos lo que pasa, sí hay poder, lo que pasa es que queremos usar el poder en otra cosa. Queremos usar el poder levantando enfermo y diciendo yo te declaro sano. Queremos usar el poder diciendo Dios me dijo. Dios prometió un poder. ¿Y sabe cuál fue el poder que Dios prometió? Que íbamos a ser testigos. Que íbamos a contarle a otros que Jesucristo es el Señor. Ese es el poder que Dios prometió. Dios prometió el poder de contarle a otros que Jesucristo es el Señor y salvar a otros a través de nosotros. Y el tema del poder para Pablo es importante. Porque dice el capítulo 3, versículo 7, uno de los que leímos ahorita, de Efesios 3, 7 dice, por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando este evangelio. Pablo nunca habla de anunciar el evangelio sin hablar del poder. Pablo dice, por la gracia y el poder de Dios se me ha dado este privilegio. Capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo dice, pido en oración que de su glorioso e inagotable recursos los fortalezca con poder en su ser interior por medio de su espíritu. Los fortalezca con poder, con autoridad. La Biblia de las Américas dice del versículo 30, el versículo 3, 20, en una doxología, Pablo dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en ¿dónde? En nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se habían dado cuenta la importancia de Pablo en cuanto al poder? Él está diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que tú y yo podemos imaginar, según el poder que obra en nosotros. Fíjate que no dice el poder que va a obrar en nosotros, dice el poder que obra en nosotros. A Él sea la gloria. Y al final de esa parte teológica, en el capítulo 3, versículo 10, el apóstol Pablo dice, una palabra final. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Y después dice el versículo 11, que no sale de la pantalla, pero el versículo 11 dice, póngase toda la armadura de Dios. O sea que Pablo desde el principio está diciendo, sean fuertes, hay un poder en ustedes. Y al final dice, fortalezcanse en ese poder, sean fuertes en su gran poder. Mis hermanos, el poder de Cristo, el poder de Dios levantó a Cristo. No tan solo lo levantó, sino que es importante que veamos quizás un poco de detalles. El versículo 20 de la Nueva Traducción Viviente dice que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en los lugares de honor, a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Guarde eso ahí en su mente. Guarde eso en su mente. Que le dio una posición de honor y lo sentó a la derecha de Dios en los lugares celestiales. No tan solo lo levantó en los lugares celestiales, sino que dice, ahora Cristo está muy por encima, versículo 21. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes, autoridades, poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo su autoridad, a quien hizo la cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es su cuerpo. Es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud de todas las cosas en todas las partes y con su presencia. Así que ahorita cantábamos Día de Gloria. Ahorita cantábamos que el Señor resucitó y dice que subió a los cielos de donde mismo vendrá.
Lo que Pablo está diciendo con este punto teológico es, Pablo, en otras palabras, Pablo quiere que veamos eso. Y Pablo dice, yo quiero que cuando ustedes vean la resurrección, no simplemente vean la resurrección, sino que vean que ese poder que resucitó a Cristo de los muertos, que lo sentó a la diestra del Padre, que puso todos sus enemigos por estado de sus pies, que esa autoridad y ese poder, el cual hizo todo eso, está en nosotros. Está en nosotros. Así que es un poder único, pero también es un poder transformador. Es un poder transformador. Así que Pablo está diciendo, ese poder de Dios no tan solo levantó a los Cristos de los muertos, sino fue el poder que te transformó. Miren el versículo 1. Si usted busca el capítulo 2, versículo 1. Si usted no tiene la Biblia de las Américas, y si puede salir en las pantallas, mire cómo comienza el versículo 1 del capítulo 2. ¿Qué dice? Y, él. ¿Qué significa y? ¿Que es una oración distinta o que está unido con lo anterior? Unido con lo anterior. Así que, Pablo, ¿qué viene diciendo? Señor, muéstrales el poder que ellos tienen, que es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, y después que explica todo lo que hizo ese poder en Cristo, dice, y ese mismo poder, ¿qué hizo con nosotros con ese mismo poder? Nos dio vida. Cuando estábamos, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Es importante, mis hermanos, si usted tiene la Biblia ahí, es importante, no quiero quizás confundirlos mucho, pero ¿de dónde dice el capítulo 1, versículo 20, de dónde estaba Cristo o en qué estado estaba Cristo cuando fue resucitado? Según el versículo 20. Y el poder lo resucitó. ¿Estaba qué? Muerto. Y después Pablo dice que el poder de Dios nos levantó cuando estábamos ¿qué? Muertos. Muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos fue el mismo poder que nos levantó a nosotros de los muertos. Mis hermanos, la muerte espiritual es tan y tan y tan grande que tiene que serse el mismo poder para levantar a Cristo físicamente, fue el mismo poder que tuvo que levantarnos a nosotros de la muerte espiritual. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a entender que la muerte física es más difícil y que morir físicamente es más difícil que estar muerto espiritualmente. Estar muerto espiritualmente es estar ciego. Estar muerto espiritualmente es que nuestro corazón no quiera nada con Dios. Estar muerto espiritualmente es que nuestro corazón quiera relacionarse con Dios como yo quiero y no como Él quiere. Lo que pasa es que nosotros, que no estamos, el tema de la muerte es algo difícil para muchos de nosotros, entonces entendemos que es, pues, muere físicamente, es más difícil, es más duro que morir espiritualmente. Miren, mis hermanos, ser resucitado espiritualmente se necesitó el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Eso es lo que el texto está diciendo. El texto está diciendo, ese poder que levantó a Cristo de los muertos, que fue algo impresionante, que nunca había pasado, es el mismo poder que se necesita para que tu corazón cambie. Porque los dos están igualmente muertos. Entonces, eso es importante porque nosotros a veces queremos cambios. Yo quiero cambios, tú quieres cambios, y cuando no somos creyentes y no confiamos en Cristo y no vivimos para Cristo, también queremos cambios. Pero Él está diciendo, nadie puede cambiar sin una resurrección. Necesita el poder. Pero, ¿qué necesito cambiar? Y esto es importante. ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué fue lo que el poder de Cristo cambió? ¿Qué fue lo que el poder de Cristo cambió? Mira el versículo 2 al 3. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O déjenme hacerle esta pregunta primero para que cuando vayan leyendo vayan captando. Yo quiero que veamos si lo que Dios está diciendo que tenemos que cambiar o donde estaba nuestro pecado era externo o interno. Si cuando Pablo está narrando
cómo era la antigua vida antes de que Dios nos diera, cómo era la vida en el pecado, si Pablo se está enfocando en conducta o en corazón. Porque a veces nosotros estamos pensando en conducta. Vamos a ver si Pablo está hablando que el problema que nosotros teníamos era un problema de conducta o un problema de corazón. Él dice, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿De qué está hablando? ¿Externo o interno? Interno. Pero mire el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos ¿en qué? En las pasiones de nuestra carne. ¿Interno o externo? Interno. Satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese es el problema. El problema es que cuando Pablo está mostrando lo que es una muerte espiritual, Pablo no está hablando de pecados externos, ni de conducta. Pablo está hablando que el problema es que el corazón está muerto. Y lo que implica que el corazón está muerto no es que no vive, sino que vive para el Satanás. Vive para sí mismo. O sea que cuando dice que el hombre está muerto espiritualmente sin Dios, lo que está diciendo no es que su corazón está muerto, lo que está diciendo es que su corazón está viviendo para la esclavitud del pecado. Y él está diciendo, las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Pero el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Él, con Cristo, por gracia, habéis sido ¿qué? Salvados. Si Dios está diciendo que lo que estaba muerto es el corazón y los deseos, y ahora dice, pero por la misericordia de Dios, Dios nos dio vida. Entonces, ¿qué fue lo que Dios cambió? ¿Externamente o internamente en nuestra vida? Interno. Mis hermanos, la conversión ocurre cuando Dios cambia nuestros anhelos, nuestros deseos, lo que nosotros queremos. Por eso es que tenemos muchas personas que entienden que hay religiones que enseñan, ok, tú te convertiste, sencillo, estas son todas las leyes que tú tienes que seguir. Tienes que vestirte así, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y ellos cambian su conducta, pero es un cambio superficial, como enseñamos un libro en el tiempo de los matrimonios. Es un cambio superficial. ¿Por qué es un cambio superficial? Porque es un cambio de conducta. Y cuando tratamos de cambiar nuestra conducta, no son cambios profundos. Para que nuestra vida tenga cambios profundos, Dios tiene que cambiar nuestros anhelos. Tiene que cambiar nuestros deseos. Y cuando Él dice que Él nos dio vida, lo que está diciendo Pablo es, ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, es el mismo poder que cambió tu corazón. Ya el corazón del creyente no vive para el pecado, vive para Dios. Y cuando peca, como dice el mismo Nicolás Tranchini, peca, pero tiene un dolor mientras está pecando. Porque Él cambia nuestros anhelos, nuestros deseos. O sea que si antes nosotros vivíamos según la corriente de este mundo, el creyente ahora de su corazón quiere vivir para Dios. Si antes nosotros hacíamos todo, versículo 2, conforme a la príncipe de la potestad del aire, Satanás, ahora nosotros queremos vivir para lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si nosotros seguíamos las pasiones de nuestra carne, ahora nosotros oramos que Dios nos dé pasión por Él. Queremos que Dios nos dé pasión por Él. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 3 dice, yo quiero experimentar el poder de la resurrección. Ese es el poder de la resurrección. Si antes nosotros veníamos satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, ahora nosotros queremos satisfacer o hacer la voluntad de Dios de adentro hacia afuera. Es un cambio de anhelos. Vamos a compararlo otra vez. Miren el versículo 6 de Efesios 2.
¿Qué dice el versículo 6 de Efesios 2? Y Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué hizo el poder de Dios en nosotros? Él nos sentó ¿en dónde? En lugares celestiales. ¿Pero qué dice el versículo 20 del capítulo 1 respecto a Cristo? El cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó ¿en dónde? A su diestra, ¿en dónde? Los lugares celestiales. ¿Ven lo que está haciendo Pablo? Pablo está mostrándonos a nosotros para que Dios abra nuestro corazón. Pablo está mostrando, está diciendo, el mismo poder que resucitó a Cristo fue el mismo poder que te dio vida. Fue el mismo. Dios está diciendo, yo necesité usar el mismo poder. Porque así como imposible es que un hombre quiera vivir por sí mismo después de estar muerto, así de imposible es que un hombre quiera tener vida de corazón. Las dos cosas son imposibles, necesitan el poder de Dios para resucitar. Para que un cuerpo resucite necesitó el poder de Dios levantando a Cristo de los muertos. Y para que nosotros hoy nuestros anhelos y nuestros deseos, aún con nuestras luchas, sean para agradar a Dios, se necesitó el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Y Pablo está diciendo, ese poder ustedes lo tienen. Ustedes lo tienen porque mira lo que Dios hizo con ustedes. El mismo poder lo hizo en ustedes. El mismo poder. Dice, versículo 7, volvemos al principio. ¿Para qué? ¿Para qué? A fin de poder mostrar a los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque Él quiere salvar. Porque Él quiere salvar. Pero no tan solo quiere salvar a los que tenemos al lado, sino dice, mostrar ¿en dónde? En los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Ayer yo tuve una reunión y es posible que este año salga a un lugar en África del Norte donde hay 1.5 millones de habitantes. El evangelio es perseguido y solamente hay 20 cristianos árabes. ¿Por qué ir? ¿Por qué ir si solamente hay 20 cristianos y el evangelio es prohibido? ¿Por qué ir? Después de este texto la pregunta sería, ¿por qué no ir? ¿Por qué no ir? ¿Por miedo? Bueno, tengo que confesarle que muchas veces sí me da miedo. Pero ahí el hermano Kelmy me ministró. En medio del miedo, Dios nos recuerda que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué ir? ¿Por qué voy a ir? Voy a ir porque Dios está diciendo, hay un poder que te resucitó de los muertos para que otros sepan que yo quiero salvar. Para que otros sepan que yo quiero salvar. Mis hermanos, esa es la diferencia de ver Efesios 2 como Dios quiere que lo veamos. Y yo sé que usted ha escuchado 1000 veces Efesios 2 de otra manera, y yo lo he predicado de otra manera, hasta que hace unos meses atrás yo me di cuenta, y estaba hablando con Rafa de eso, yo me di cuenta que la manera en que yo lo estaba predicando y la manera en cómo se ha predicado en este púlpito antes de hoy era una manera incorrecta. Sí, Dios nos presenta que había una vieja vida en nosotros y que ahora hay una nueva vida, y lo vamos a ver ya mismo que fue por gracia, pero a veces nosotros nos enfocamos en este pasaje solamente para ver tu transformación y la mía, y no para cumplir el propósito de Dios. La razón por la cual hay una transformación aquí es porque Dios quiere, vuelvo y lo digo, mostrarnos que el poder que levantó a Cristo de los muertos fue el mismo poder que nos levantó a nosotros de la muerte espiritual. Y es el recurso que Dios nos da para ir hasta el final del mundo y decir que Jesucristo es el Señor. Porque Él quiere mostrar su misericordia al mundo entero. No tan solo aquí en Yauco, hay que empezar aquí. Y tenemos que tener más caminatas de evangelismo, y las vamos a tener. Y tenemos que hablarle a los vecinos, y tenemos que hablarle a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Pero la salvación es necesaria en todos los lugares.
Si Dios nos dio el poder que está dentro de nosotros, que nos resucitó de los muertos, y Él dice, yo te di ese poder para que otros sepan que yo quiero salvar, y yo no le estoy hablando a nadie, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con ese poder? Tenemos que vivir en el poder de Dios. Cuando veamos el día de resurrección, no tan solo nos gocemos que Cristo resucitó, sino también gocémonos que ese mismo poder nos resucitó a nosotros. Y un poder que se recibe por gracia. Mira el versículo 4. ¿Cómo yo recibo ese poder transformador de Dios? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó. ¿Qué yo tengo que hacer y qué tú tuviste que hacer para poder recibir ese poder que te levantó de los muertos? ¿Qué tuviste que hacer? Nada, porque estás muerto. Cuando usted ha estado lamentablemente en una funeraria y está el muerto allí o la persona que falleció, esa persona puede decidir por sí misma levantarse. ¿Qué usted cree? No puede. Es lo mismo la muerte espiritual. El que está muerto espiritual puede por sí mismo decidir vivir. No puede. ¿Qué necesita? El amor y la misericordia de Dios. Versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviéramos en ellas. Mis hermanos, fue por gracia. Fue por gracia. Porque ya hoy tu corazón no quiere pecar. Aunque peca, aborrece el pecado y no se disfruta en el pecado. ¿Por qué? Porque eres bueno. Porque eres mejor que otros. Porque Dios te amó. Porque Dios decidió amarte cuando tú no te lo merecías. Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió por pecadores que estaban muertos espiritualmente. ¿Por qué hoy nosotros podemos tener vida y nuestros anhelos, nuestro corazón ha cambiado? ¿Por qué ahora nuestro corazón desea obedecer a Dios y lucha porque quiere obedecer a Dios? ¿Por qué? Porque queremos, como dice la Biblia, queremos correr o saltar. El Señor dice en Romanos 9, no depende del que quiere ni del que corre, sino de aquel que Dios quiera tener misericordia. ¿Por qué? Porque de alguna manera que nosotros no sabemos, porque lo menos que nosotros inspirábamos era amor. Lo menos que nosotros inspirábamos era amor. Dios no podía decir, mira, este ha hecho cosas buenas, lo voy a amar. No, nosotros lo menos que inspirábamos era amor. En el momento donde estábamos perdidos y sin esperanza, de alguna manera, por un regalo divino que nosotros no sabemos por qué, Él decidió amarnos. Sin encontrar nada bueno en nosotros. Lo único que encontró en nuestros corazones fue pecado y odio contra Él. Lo único que encontró en nuestros corazones fue lo que dice el versículo 1, del versículo 2 al 3. Malos deseos. Queremos servirnos a nosotros mismos. Hacemos las cosas para beneficio propio. Eso fue todo lo que Dios encontró. No hubo nada en nosotros que despertara el amor de Dios hacia nosotros, sino que Dios decidió amarnos desde antes de la fundación del mundo y todavía no habíamos nosotros hecho ni bien ni mal. Fue por gracia. Y si usted se pregunta, ¿y por qué Dios no ha salvado a otros y a mí sí? Como dijo Arcis Sproul, la pregunta debe ser, en vez de ¿por qué Dios salvó a otros? Y sorprendernos, a veces decimos, oye, pero ¿por qué Dios escoge a uno y a otros no? Eso es injusto. No, eso no es injusto, porque Dios no necesitaba coger a nadie. Nadie merecía la salvación. Nadie. Es un acto de misericordia que Dios haya salvado a algunos. Y más grande es que Dios me haya salvado a mí. A este vil pecador. Eso sí que es grande. Grande no es que Dios haya salvado a alguno. Analiza tu vida antes de Cristo. Pero no analices tu conducta, analiza cómo era tu corazón. Y analiza lo que Dios hizo. Mis hermanos, nosotros los creyentes que estamos aquí, vuelvo a lo que dice, creo que era el capítulo 3, versículo 10.
Si lo puedes poner en la pantalla, el capítulo 3 de Efesios, versículo 10. Hermanos, miren esto. El propósito, ya hemos salido de la pantalla, el propósito de Dios con todo esto es utilizar a la iglesia. Es utilizar a la iglesia. Utilizar a los creyentes. Es utilizarnos. Por eso Dios te resucitó de los muertos. No tan solo para que le alabes. No, el 3:10. No tan solo para que le alabes. Sino Dios quiere utilizar la iglesia. Quiere utilizar la iglesia. No, ese tampoco es. Es otro 3:10. Dios quiere usar la iglesia. Pero está bien, pon el 2:7, que ese es más fácil, nada más hay uno. El capítulo 2, versículo 7 dice: de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos. Por eso tenemos que vivir en santidad, porque Dios quiere ponernos como ejemplo. Dios quiere ponernos como ejemplo de transformación. ¿Qué gran responsabilidad tenemos al ser salvos? ¿Ah? Yo no sé usted, pero yo nunca había meditado en el poder de Dios que está dentro de mí. Que Pablo lo exalta con tanta recurrencia. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, yo todo lo dejo por amor a Cristo. Y él dice, yo quiero experimentar el poder de su resurrección. Y si usted se preguntaba qué significa que Pablo quiere experimentar el poder de su resurrección, es que Pablo sabe que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos fue necesario para levantarlo a él también. Y para seguir levantándolo. Y para seguir bregando en su vida. Y si tú estás aquí y no eres creyente, si tú estás aquí y no eres creyente, yo quiero que por favor me escuches atentamente. ¿Cómo tú sabes si eres creyente o no? Solamente tú lo sabes, aunque nosotros podemos ver los frutos externos, pero tiene que ver con un problema de corazón. Tiene que ver con que estás muerto. Tus deseos y tus anhelos solamente son para satisfacerte a ti. Son solamente para ti. ¿Sabes qué significa eso? Que aun cuando haces algo malo, lo haces para beneficio propio. Eso lo hablábamos en el tiempo que tuvimos con los matrimonios. El pecado engaña y engaña tanto que aún podemos hacer cosas buenas con una intención incorrecta. Y a veces hasta le podemos decir a nuestras esposas y a nuestros esposos, oye, lee la Biblia, sé transformado. Pero la razón y la intención por la cual estamos diciendo ser transformado es para yo vivir mejor. Es para yo tener menos problemas. Y a veces decimos, oye, pero ¿qué pasa que el hombre no hace caso, la mujer no hace caso? Bueno, es que Dios sabe cuál es tu intención. Dios sabe que tu intención no es que él anhele a Dios y su corazón sea transformado para amar a Dios, sino que la intención por la cual lo estamos diciendo es para nosotros vivir mejor. Mis hermanos, Dios cambia los anhelos y el problema que tiene la persona no creyente no es que es alcohólico, no es que es homosexual, no es que es, qué sé yo, no es eso. Es que esa es la consecuencia de un problema de corazón porque su corazón está muerto. Por eso es que cuando hablamos de la evaluación de quién es creyente o no, mucha gente no hace esas cosas. Es moralmente correcto, pero su corazón está lejos de Dios. Y a veces que nosotros medimos por quién está más perdido y quién no. Este está más perdido. ¿Por qué este está más perdido? Pues mira todo lo que hace. No. El que es moralmente correcto, mire lo que dice Dios. Dios dice en Mateo capítulo 7, Él dice, y muchos, mira lo que dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre no echamos fuera demonios. Y el Señor dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Y sabemos que el libro que estamos estudiando de cambios profundos, que supone que los matrimonios estén estudiando, yo espero que en la reunión próxima los matrimonios estén volando por ahí después de ese libro. Me está que no, pero dice, ese libro enseña, de ese texto dice,
Dios no le está diciendo a ellos que mientras hacían una obra buena, hacían obras malas. No, Dios le está diciendo a ellos que mientras hacían esta obra buena, estaban haciendo algo malo. Pero ¿qué de malo tiene expulsar demonios y predicar el evangelio y hacer? ¿Qué de malo tiene hacer lo correcto? Que Dios le está diciendo, estás haciendo lo correcto, pero tu corazón está lejos de mí. La intención por la cual lo estás haciendo es para adorarte a ti. Esa es la motivación. El problema que tienes no es cuánto pecas. El problema que tienes es que aun cuando haces lo bueno, lo haces con una intención incorrecta. ¿Por qué? Porque tu corazón está muerto. No puedes hacer otra cosa. No puedes hacer otra cosa y quizás tú estás diciendo, ¿y por qué yo no cambio? ¿Y qué pasa que yo no cambio? Lo he intentado, he leído la Biblia 1000 veces, he ido a la iglesia 1000 veces. Ustedes no saben que ya yo me sé las canciones de memoria, se saben las canciones a veces más que lo que se sabe el Ministerio de Alabanza la semana pasada. No fue la semana pasada, fue el viernes. Japón me va a matar con eso. La mirada ya me mató, arrepiéntete, pecador. Usted puede saberse más las canciones que no necesita ni mirarlas. Y usted dice, pero ¿qué pasa? Yo canto, yo veo películas, cuando sale una película nueva yo voy y la veo cristiana, yo veo las series cristianas, yo veo todo. Cuando yo estudio bíblico yo no me lo pierdo. ¿Qué pasa que yo no cambio? Porque Dios tiene que obrar en tu corazón. Dios tiene que cambiar tu corazón, tiene que levantarte el corazón, tiene que despertarlo, tiene que hacerlo que viva. Tu corazón no está dañado, tu corazón está muerto. Y así como Dios le dijo a Cristo, levántate, así Dios tiene que decirle a tu corazón, vive. Vive. Y cuando Dios le dice a tu corazón, vive, ahí entonces las escamas se te van a caer. Y lo primero que vas a ver es cuán pecador eres. Cuánto tu corazón necesita a Dios. Y vas a ir a arrepentirte delante de Dios y a entregarle toda su vida. Y si tú vuelves y te preguntas, ¿qué pasa que no puedo hacerlo? Es que no puedes, es imposible, solamente Dios lo puede hacer. ¿Y qué tengo que hacer para lograrlo? Nada, es por gracia. Es un regalo. Es un regalo. Ojalá que Dios abra tu corazón hoy. Pero yo no lo sé si Dios lo va a hacer. Solamente Él lo sabe. Pero si tú has entendido este mensaje hoy, es posible que Dios quiera hablarte a tu vida. Porque para entender un mensaje necesitas el Espíritu Santo, no lo puedes entender sin eso. Así que si es posible que hoy sea el día que tú estás entendiendo que eres pecador o pecadora, hoy es el día que tú estás comprendiendo que tu corazón está completamente muerto, que estás viviendo para tus anhelos y tus deseos. Si hoy tú has entendido que tu corazón es el que te está impulsando a alejarte de Dios, es posible que Dios quiera bregar con tu vida. Es posible que sea Dios el que te está haciendo entender eso. Y si es Dios el que te está haciendo entender eso, mi invitación es a que te arrepientas de tus pecados. Es que le puedas pedir al Señor, Señor, perdóname, mira mi pecado, mira todo lo pecador que yo soy, te necesito, perdóname. Quiero hoy, mi corazón quiere anhelarte, quiere entregarse completamente a ti. No se trata de que empezar a venir a la iglesia. Se trata que tu corazón comience a anhelar la presencia de Dios. Que Dios cambie tus anhelos, tus deseos. En otras palabras, el convertido quiere deleitarse en Dios. Solamente en Él. Ese es el cambio de corazón. Y cuando estamos ahora para el bautismo, ¿quiénes se bautizan? Los que Dios ha cambiado sus anhelos. ¿Significa que los cambió todo y todos los anhelos son santos? No. No son santos todos los anhelos, lamentablemente no. Pero sí son anhelos que luchan porque quieren agradar a Dios. Así que mis hermanos, tenemos poder
No se vaya, por favor, por los hospitales con ese poder, supuestamente, a levantar los enfermos. No, no es para que levante enfermos. Es para que predique el evangelio y los enfermos, cuando mueran, vayan al cielo. Porque muchas veces Dios no quiere levantarlos. Porque para Dios lo más importante es que se salven. Prediquemos el evangelio. A tiempo y fuera de tiempo. Ese es el poder que Dios nos dio. El poder de ser testigo. El poder de que podemos contar lo que Dios hizo en nosotros. Por su gracia. ¿A dónde vamos a predicar ese evangelio? Aquí y hasta el final de la tierra. En Apocalipsis capítulo 5 dice que cuando llegue Cristo a la tierra, dice que delante del trono habrá gente alabando al Señor de toda tribu, lengua y nación. Entonces, ¿dónde hay que predicar el evangelio? A toda tribu, lengua y nación. A todos. Y ese es el poder que Dios nos dio. Y yo sé que cada viaje que fueron gente nueva, yo sé que deben estar locos y contando las experiencias que vivieron. Pero ¿saben qué? Yo sé que antes de irse tuvieron miedo. Porque todos, el primero y el segundo viaje misionero, estamos con miedo antes de irnos. Pero sabemos que cuando llegamos vemos el poder de Dios obrando en nosotros y a través de nosotros y salvando a las personas. Y ese poder no viene de nosotros, viene de Dios. Y si tú estás aquí sin Cristo, yo le pido al Señor que Dios tumbe tus escamas hoy. Que hoy sea el día en que tú veas tu pecado. Que hoy sea el día en que tú veas tu corazón que anhela otra cosa y que hoy puedas pedirle perdón al Señor y te arrepientas y le entregues tu vida a Cristo. No tu exterior, le entregues tu corazón. Oramos, mis hermanos, y los hermanos pueden ir preparándose para el bautismo. Oramos. Padre, te damos las gracias. Gracias porque esta verdad la necesitábamos escuchar. Gracias por tu resurrección y gracias porque nos mostraste hoy que así de grave es la muerte espiritual. Que así de grave es, que así como Cristo, solamente tu poder pudo levantarlo de los muertos, así de grave es la vida espiritual. La muerte espiritual, necesitamos el mismo poder. Gracias, Señor, porque todos nosotros los que hemos confiado en ti, hemos experimentado ese poder de resurrección. Padre, ayúdanos a llevarle ese poder a otros. Ayúdanos, Señor, a utilizar ese poder que viene de nosotros, es un don tuyo. Pero el poder, sabemos, Señor, que tu palabra dice que el evangelio es poder tuyo para salvación. Padre, gracias. Y sigue usándonos, sigue dándonos ese poder, Señor, esa valentía para nosotros seguir predicando tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Aquí donde estamos y hasta el final de la tierra. Hasta los lugares más remotos de este planeta necesitan saber que Jesucristo es el Señor y que Él quiere salvar. Padre, úsanos a nosotros para eso. Úsanos a nosotros. Señor, y aquí, aquel que está aquí, Señor, y que tiene un corazón muerto, dale vida. Que hoy tu Espíritu Santo grite a ese corazón, levántate, vive. Padre, gracias. Gracias porque lo hiciste con nosotros. Pero yo sé que aquí hay gente que no te conoce. Padre, ten misericordia de ellos. Padre, muéstrale la salvación que solamente Cristo puede dar. Muéstrale la hermosura de Cristo. Muéstrale, Señor, que el amor a Cristo es mejor que todo lo que Él puede desear en su vida. Muéstrale la hermosura de aquel que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Padre, cambia sus anhelos. Que tu Espíritu Santo los lleve al arrepentimiento y a la fe. Y que hoy no tan solo se celebre el día de resurrección de Cristo, sino que también hoy se celebre el día de su resurrección. El día que despertaste su corazón de la muerte. Te imploramos estas cosas, Señor, porque solamente tú las puedes hacer por tu poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
¿Por qué buscas en la tumba aquel que vivo está? Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán, y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si Cristo con su muerte te venció. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde es tu victoria? Si Cristo con su muerte te venció. Del pecado Él nos liberó y ha reclamado su victoria. La tumba no lo pudo retener, Él vive hoy. Él vive hoy. Él vive hoy. Él vive hoy. Glorioso el día que de la muerte Él resucitó. Ahora. Hermanos, pueden sentarse a lo que vienen los modelos y pueden quitar la... Habían mejores, pero eran más caros. Bueno, mis hermanos, a lo que pueden ir preparándose para el bautismo, tenemos el anuncio de que la semana que viene, no sé si saldrá a las pantallas, la semana que viene tenemos la cena para las damas. Tenemos la cena para las damas que es a las 5 de la tarde. Y así que si usted es la de abajo yo creo que sí. Si usted no se ha inscrito, en la página, en el chat de la iglesia está la inscripción para que lo pueda hacer, porque queremos bregar con lo de la comida. Si usted es joven también puede venir, ¿cierto? Que también los jóvenes pueden venir. Las mujeres jóvenes, obviamente, las muchachas jóvenes pueden venir.
Vamos a tener un tiempo de cena, se va a tener un tiempo de discipulado, así que yo sé que va a ser una bendición. Así que los hombres, por favor, quedémonos con los nenes. Yo sé que es poco difícil, pero quedemos con los nenes para que entonces las muchachas puedan tener ese tiempo. Así que recuerden que eso es el sábado. Y este miércoles, ahí está. Cena de damas, el sábado 15 a las 5 p.m. Tendremos cena y también tenemos un tiempo de discipulado. Y este miércoles tenemos estudio bíblico. Me anuncian por aquí que Willy cumple 20 años. Willy cumple 20 años. Dios te bendiga. Amén, amén. Y también, le damos gracias a Dios por eso, y también estos últimos tiempos la hermana Jacqueline ha visto a 2 de sus hijos venir al Señor, a sus nietos seguir queriendo conocer al Señor y entendiendo que se ha arrepentido. Así que gloria a Dios por eso, Jacqueline, le damos gracias a Dios por eso. Gracias al Señor, y eso nos ayuda a nosotros seguir orando. Así que nada, mis hermanos, tenemos también unas peticiones de oración. La hermana Cecilia pide por su tía, por su vecino, la hermana Toñita, Maribel y su familia, María, la hermana de Milagros, por salud, que está en Estados Unidos, por Doel, por la conversión, la familia de Jacqueline, familia y Gabriela por salud, y Miguel, dice aquí, y familia e iglesias visitadas en el viaje misionero. Sí, hubo, eventualmente vamos a tener ese tiempo donde José va a poder hablar de ese tiempo que estuvo por allá en Guatemala, y también los hermanos que estuvieron por allá en República Dominicana y Haití, y las bendiciones que yo sé que Dios le permitió disfrutar durante ese tiempo. Así que yo sé que uno llega cansado, pero gozoso. Llega cansado, pero gozoso, y le damos gracias a Dios por eso. Nada, mis hermanos, vamos a tener este tiempo de oración. Presenta al Señor sus peticiones delante de Dios, y después entonces oramos por estas peticiones y pasamos a darle gracias a Dios por el bautismo. Así que oremos, mis hermanos. Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por recordarnos. Y gracias por mostrarnos quizás a muchos de nosotros por primera vez la grandeza de tu poder que actúa en nosotros, Señor, para ser testigos de tu gloria hasta el final de la tierra. Padre, gracias, porque no tan solo nos das la tarea de ir y hacer a Cristo conocido, sino también nos das los recursos para hacer lo que es tu poder. Gracias, Padre, porque nos han mostrado que ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos fue el mismo poder que tú utilizaste para pasarnos de muerte a vida espiritual. Padre, gracias por recordarnos eso. Gracias por recordarnos que la muerte espiritual es tan y tan y tan terrible, tan mala, que no hay esperanza para ella, al menos que tu poder decida obrar en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque nos muestras tu gran misericordia para con tus hijos. Señor, te damos gracias por el cumpleaños de Willy, Padre. Sigue dándole sabiduría a Mildred. Padre, sigue dándole fuerzas. Ella necesita también tu poder, Padre. Dale de ese poder para que ella pueda seguir adelante y sigue bendiciendo a Willy, Señor, y que él pueda seguir entendiendo y viendo que Jesucristo es el Señor. Muéstrale eso, Padre. Padre, gracias por la conversión que estás haciendo en la familia de Jacqueline. Gracias porque estás mostrando tu gloria después de tanto tiempo orando. Padre, gracias, Señor. Tu palabra dice también que cuando vemos a ti obrar, te agradezcamos, Señor. Te agradezcamos, y también eso nos ayuda a fortalecer nuestra fe, porque muchas veces nuestra fe decae, Padre. Señor, y yo te pido por aquellos hermanos que están aquí, que siguen orando por sus hijos, que siguen orando por sus nietos, bisnietos.
Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú también hagas la obra. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú también, Señor, muestres tu gloria, que tú muestres a tu Hijo Jesucristo como ese gran Salvador que es, Padre. Padre, te pedimos por la tía de Cecilia, por su salud, por el vecino de Cecilia también por su salud, por Toñita, Maribel, su familia, por la hermana de Milagros, Padre, que está con una situación difícil de salud en Estados Unidos, por las conversiones, Señor, de la familia de Jacqueline, y no tan solo las conversiones de esa familia, sino las conversiones de nuestras familias, las personas que, Padre, todavía tú no le has hablado y has mostrado a Cristo, Señor, hazlo, Padre, por favor, Padre. También Miguelito pide por unas familias que también conozcan que tú eres el Señor. Y, Padre, gracias por los viajes misioneros. Padre, nosotros solamente sembramos la semilla, tú das el crecimiento. Padre, tú das los frutos. Que todo lo que se haya hecho, Señor, tú, conforme a tu voluntad, bendigas a cada alma que escuchó tu palabra y cada alma que sigue escuchando tu palabra. Padre, que tú bendigas esas iglesias que fueron visitadas tanto en Haití, República Dominicana, como en Guatemala. Padre, que esos hermanos que están allí sin recursos, tú sigas bendiciéndoles, Padre. Y tú sigas enseñándonos a nosotros que no hace falta muchas cosas, o prácticamente lo único que hace falta es un corazón transformado por ti para servirte. Aunque no tengamos nada, un corazón transformado por tu evangelio es más que suficiente, porque es ahí donde está el poder de la salvación, Señor. Padre, gracias porque nos das el privilegio no tan solo de ser salvos, sino de contarle a otros que Jesucristo es el Señor. Y ayúdanos, Padre, a ver este tiempo de bautismo como lo que es. Personas que antes eran tus enemigos y ahora han pasado a ser tus amigos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí tenemos a los Men in Black preparados para el bautismo. ¿Quién es el primero o la primera? José. José es un hermano que lleva tiempo viniendo a la iglesia. Él se bautizó, si no me equivoco, nos estaban diciendo hace 25 años, ¿verdad? Algo así fue. Él no es tan mayor, fue que se bautizó joven, ¿verdad? Pero después, Dios utilizando pruebas, como él me contaba, Dios utilizando pruebas, porque muchas veces Dios utiliza pruebas para los cabeciduros, como muchos de nosotros, utiliza pruebas para traernos. Dios utilizó las pruebas en su vida para llevarlo a un verdadero conocimiento de la grandeza del Salvador, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que al él entender que cuando se bautizó no era creyente, entonces él quiere bautizarse después de ser creyente, porque ese es el mandato bíblico. El mandato bíblico es que los creyentes son los que se bautizan. Así que para nosotros una bendición. Lo dejo aquí con Pastor Rafa. Gracias, Pastor Junior. ¿Quiénes nos bautizamos? Aquellos que hemos reconocido que somos pecadores y movidos por el Espíritu Santo venimos al arrepentimiento, nos arrepentimos de nuestros pecados y entregamos nuestra vida al Señor, reconociéndole a Él como nuestro Señor y Salvador. Amén. Y José Vélez Pacheco, nuestro hermano, ha reconocido precisamente eso, que el Señor es el único camino, la verdad y la vida. Aquel que lo resucitó y lo trajo de muerte a vida. Amén. José, tú has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Eso es así. Amén. Testimonio público de que Él ha creído. Me gustaría que repitieras estas palabras para que todos te escuchen. Muero para el mundo y vivo para Cristo. Muero para el mundo y vivo para Cristo. José, por cuanto tú has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
por aquí nuestra hermana Juliangeli Mercado Torres, ¿verdad? Torres. No se puede quedar el Torres. Una de las jóvenes de la iglesia que viene a las aguas el día de hoy. Juliangeli, cuéntale a la iglesia cuántos años tú tienes. 14. 14 años, una edad deportista de la iglesia. Salió a su mamá, por supuesto. Damos gracias a Dios por su vida. Juliangeli ha reconocido al Señor como su Salvador. Ella también, a su corta edad, ha reconocido que es una pecadora y que necesita arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo. Y eso ya ella lo ha hecho y lo ha expresado. Entonces, ¿tú has creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador para que la iglesia te escuche? Sí, he creído. Juliangeli ha creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Así que, repite conmigo, Juliangeli, muero para el mundo y vivo para Cristo. Muero para el mundo y vivo para Cristo. Amén, amén. Por cuanto has creído, Juliangeli, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viene por aquí. Vaya. Hermana Tamara Figueroa Valle, venga por acá. De Ruiz. Bueno, mis hermanos, ¿dónde está Carlito? ¿Y Carlito dónde está? Ah, ok. Perdóname, que me metí en la en medio. Mis hermanos, la importancia de lo que es de lo que es la preocupación de la vida espiritual de una familia. Yo creo que ustedes sepan que la razón por la cual Tamara viene a las aguas hoy es porque hace un tiempo atrás Carlito estuvo preocupado por ella, por su salvación, por unas áreas y Carlito se sentó con ella a predicarle el Evangelio, a hablarle el Evangelio, la importancia del Evangelio a ella. Y ella entonces entendió el Evangelio, Dios la transformó y esa es la importancia que nosotros tenemos como cabeza del hogar. Mis hermanos, nosotros tenemos que velar por la vida espiritual de nuestras familias. Y como yo le estaba diciendo a ellos, yo sigo predicando el Evangelio como si en casa, empezando por mí, todos fuéramos inconversos. Hay que seguir predicando el Evangelio todo el tiempo, porque es mejor asegurarnos de predicar el Evangelio todo el tiempo que nunca predicarlo, porque entendemos que somos cristianos y después cuando llegue ese último día, seamos de los engañados. Así que este es un testimonio de que nosotros, mis hermanos, los que Dios nos ha llamado a liderar la casa junto con nuestras esposas como ayuda idónea, no tan solo nuestro trabajo es llevar dinero, que a veces es buen dinero que hay que llevar tarjeta para que compren y esas cosas, sino también nosotros tenemos que preocuparnos por sus vidas espirituales. Yo le pregunté a un líder de una iglesia, no de nuestra iglesia, hace un tiempo atrás, ¿tu esposa está creciendo espiritualmente? ¿Está madurando en la fe? Y él me dice, nunca me he hecho esa pregunta. Mis hermanos, nosotros tenemos que hacernos las preguntas. Nuestras esposas, nuestros hijos, ¿están madurando en la fe? Es nuestra responsabilidad. Y siempre poner a Cristo sobre todas las cosas. Así que Tamara está aquí hoy. Tamara de Ruiz está aquí hoy porque ella en el momento que se bautizó, ella dice, hoy sí está con mahones, porque Carlitos dice que ella se bautizó, se mojó los mahones. Y ella le dijo, yo no tenía mahones cuando me bauticé la primera vez. Entonces ahora sí tiene mahones, pero esta vez no se va a mojar los mahones. Esta vez se va a bautizar
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora como creyente. Así que damos gloria a Dios por eso, mis hermanos, por la obra de Dios en la vida nuestra. ¿Has creído, Tamara, en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? Sí, he creído. Entonces, morimos al mundo y vivimos para Cristo. Muero el mundo y vivo para Cristo. Tamara, por cuanto has creído, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, mis hermanos, te hemos puesto en pie y le damos gracias al Señor por lo que Él ha hecho, lo que hace, lo que hizo, lo que hace y lo que seguirá haciendo. Salvando, porque Dios quiere salvar. Y para eso nosotros somos la iglesia, para llevar que Jesucristo salva a pecadores y nosotros somos el ejemplo de eso. Así que oramos, mis hermanos. Padre, gracias, Señor. Gracias por la bendición que nos das de tener tu palabra, de que tu palabra nos muestra la grandeza de tu Hijo Jesucristo, de la salvación que solamente Él puede dar a través de su sacrificio. Padre, gracias, porque hoy hemos sido testigos de cómo hermanos que eran antes tus enemigos han pasado a ser parte de tu familia y le han dicho al mundo de manera pública que han muerto para el mundo y ahora viven para Cristo. Tu palabra dice en Gálatas capítulo 6 que el apóstol Pablo dijo: yo morí para el mundo y el mundo murió para mí. Padre, eso tú hiciste en nuestros corazones. Gracias, porque esa obra solamente la haces tú. Señor, nos despedimos de este lugar, pero nunca de tu presencia, porque tú has transformado nuestros corazones. Has transformado nuestra tristeza en gozo. Padre, tu gozo ha venido a ser nuestra fortaleza. Y Padre, tú nos acompañas cada día de nuestra vida. Padre, que salgamos de aquí hoy con esta comisión, que tú nos has dado poder para predicar tu palabra, porque tu evangelio es poder de Dios para salvación. Padre, gracias, porque esa encomienda no la podemos hacer con nuestras propias fuerzas, sino con tu poder. Así que, Padre, llévanos a esos lugares donde necesitan salvación. Ponnos de frente a esas personas que ya tú has escogido para salvación. Y, Padre, úsanos para poder mostrarles la belleza de un Salvador tan hermoso como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, llévanos con bien a nuestros hogares y te suplicamos todas estas cosas por los méritos de aquel que murió y resucitó en nuestro lugar, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mi hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde y salude a su hermano en el amor de Cristo. Dios le bendiga, mis hermanos.